No, pues gracias a Dios, hermanos, porque amanecimos. Es una gran bendición poder estar aquí en la casa de nuestro Dios. Y pues hoy nos acompaña Fabricio. Pásale, Fabricio. Les comenté el domingo pasado que va a estar con nosotros. A él lo estuvimos apoyando. ¿Cuántos años? ¿1 o 2? 2 años, ¿verdad? 2 años. Lo pues, estuvimos apoyando mientras estudiaba en el seminario de Grace. Y pues no lo conocíamos así en persona. Entonces, él que lo fuimos a recoger, yo esperaba pues, alguien de pelo blanco, ¿verdad? De unos 50 años. Y no, pues lo veo como de 18, pero dice que tiene 30. Entonces, pues hoy nos va a compartir hoy la palabra de nuestro Dios. Pues Fabricio, pues bienvenido y que Dios Gracias. te bendiga y te uses tu tiempo. Gracias. Buenos días, hermanos. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están? Aparte de con frío y seguramente escucho que dijo el pastor que madrugaron. No sé, yo tenía entendido, no sé si estoy bien o estoy mal, que los cultos empezaban a las 9 o yo estoy equivocado. No, a las 8, ok, yo estaba equivocado. Entonces, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo, hermanos? Unos dicen bien y otros bendecidos. Esta frase yo lo llevé a Colombia. Hace poco tiempo estuve en Colombia y cada vez que yo estaba enfrente con algunos hermanos les decía, ¿cómo están? Y ellos decían, bien, bien, bien. Y yo les decía, hermanos, nosotros tenemos una frase allá en México que decimos, bendecidos, prosperados y en victoria. Entonces, claramente no siempre estamos en victoria, no siempre estamos prosperados, pero tenemos a Jesús y eso es lo más importante. Amén. Hermanos, es un privilegio, es un honor poder estar con ustedes. Bien dice el pastor que me estuvieron apoyando por 2 años. Recuerdo que en un principio yo le decía al pastor, denme la oportunidad de ir, agradecerle a la iglesia y poder predicar. Y pues tenía muchas actividades, nunca se había podido, nunca se daba la oportunidad. Ya había resignado, ya no tenía la esperanza de venir porque yo tenía esas ganas, ese deseo de venir y predicar. Pero no se pudo. Sin embargo, el Señor cumple los deseos del corazón de aquellos que quieren servirle. Entonces, pues aquí estoy, hermanos, estoy contento, estoy agradecido. Y bueno, no sé si estoy temblando por el frío o por los nervios, pero estoy temblando. No sé cuál sea de las dos, pero esperemos que todo salga bien. Acompáñenme, hermanos, a su Biblia en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 27, versículos del 14 al 20. Y estaba observando hace rato en la mañana y veo que la gente aquí, no sé si es así, pero veo que hay mucho invernadero. La gente aquí se dedica al cultivo, algo así, no sé cómo se llama exactamente este tipo de trabajo. Pero lo que vamos a ver el día de hoy, esta mañana, tiene mucha relación con lo que la gente se dedica aquí. Entonces, me gustaría que le demos lectura a este pasaje. Vamos a centrarnos únicamente en los versículos 19 y 20, pero vamos a leer desde los versículos 14 al 20, para que podamos tener un contexto de lo que dice, de lo que vamos a estudiar esta mañana. Como lo hicimos al principio en la mañana, yo leo el versículo 14, ustedes el 15 y leemos todos juntos el versículo 21. Hasta el versículo 21, perdón, hermanos. Y dice de esta manera: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, ¿ustedes el 15? Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21. Una disculpa, hermano, no sé qué dije, entonces creo que sí estoy nervioso. Es Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21, por favor, hermanos. Si ya lo tienen, me pueden decir, ya lo tenemos, o un amén. Amén. Entonces, comenzamos nuevamente. De esta manera, cuando llegaron a él,
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque nos permites estar en esta mañana, en este lugar. Te pedimos que estés con nosotros, que nos hables, Espíritu Santo, que toques nuestro corazón y que podamos ser edificados con tu palabra. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, uno de los mayores desafíos para el hombre y nosotros para los cristianos es creer y aceptar aquello que nunca han visto o sentido. Pero también es una de las cualidades, una de las cosas que más se le reconoce a aquellos que deciden creer en aquello que nunca han visto o nunca han sentido. Creer va más allá, hermanos, que solamente confesar con palabras lo que no vemos. Creer tiene distintos efectos y causa impacto en otros también. Creer no solo se limita a un beneficio personal. Uno de estos ejemplos de beneficio a otros lo encontramos en Mateo capítulo 20, versos 19. Todos sabemos de qué habla este capítulo, estos versículos. Dice una parte del versículo: id y haced discípulos a todas las naciones. Y aunque este pasaje tiene un tema misiológico, nos puede servir para usarlo como ejemplo de lo que se trata la fe. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, esta mañana. Cuando decidimos creer en Jesús, hermanos, su efecto no solo se limita a un beneficio personal. Cuando yo decido creer, no solo se trata de ser salvo, de edificarme, de salvarme a mí, sino que crea un efecto social general, y ahorita vamos a entender por qué. Ahora bien, podemos entender que creer causa un efecto positivo, pero también llega a tener efectos negativos muy escandalosos y vergonzosos. Entonces, si tomamos en cuenta estas cuestiones de efecto de la fe de una persona, surge la siguiente pregunta: ¿será importante tener una fe genuina, bien cimentada y segura en Cristo? De ser así, ¿por qué es importante, hermanos? ¿Por qué será importante tener una fe genuina, bien cimentada y segura en Cristo? Y ahora lo vamos a entender por qué. Vamos a responder esta pregunta con base a Mateo 19 y 20. Vamos a enfocarnos en estos dos versículos. Y bueno, me gustaría empezar meditando, entendiendo, viendo la primera parte y la pregunta que creo que abre tema a la historia o da que se presta esta historia, esta cuestión. ¿Por qué habla Jesús de esta fe? ¿Por qué Jesús compara la fe con un grano muy pequeño, que es la mostaza, la semilla de mostaza? Los discípulos se acercan a Jesús y muy desconcertados y hasta seguramente decepcionados de sí mismos, le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esta es la pregunta, la interrogante que abre campo para que se dé la oportunidad de que Jesús pueda hablarles y decirles el problema. Y vamos a ver dos consecuencias, hermanos, de lo que trae nuestra poca fe, lo que ocasiona nuestra poca fe. Y en tercer lugar,
vamos a ver cómo ponerle fin a estas dos consecuencias. La primer efecto negativo en nosotros y luego en los demás. Como les dije hace un momento, tener fe, creer, no solo se trata de un beneficio personal, es algo social general, y ahora vamos a entender por qué. La falta de fe nos hace sentir fracasados y ocasiona inseguridad de lo que sucede a nuestro alrededor. Adquirimos pensamientos egoístas. La primera consecuencia, hermanos, de tener poca fe nos hace sentir fracasados. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes en ocasiones cuando ustedes se han propuesto, se han puesto como meta crear algo, hacer algo, ¿qué es lo primero que sucede? ¿Qué es lo primero que hacen cuando fracasan? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando fracasamos? Lo mismo que hacen estos discípulos. Preguntarse, ¿por qué yo no pude lograr lo que estaba empezando, lo que estaba haciendo? La pregunta es muy interesante que ellos hacen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esta es la primera problemática, el primer efecto negativo que ocasiona nuestra poca fe. La duda, la incertidumbre y la decepción de nosotros mismos, y empezamos a ver incapacidad en nosotros mismos. Y esto puede ser peligroso, hermanos, porque muchas veces el enemigo, lo que bien puede ser la fe, un arma poderosa en beneficio de nosotros y en beneficio de los demás, puede ser también un arma para el enemigo para usarlo en nuestra contra. Nos hace dudar de que somos hijos de Dios, de que si realmente somos llamados, de que si realmente tenemos el respaldo del Señor. Entonces, el primer efecto negativo es que nos hace sentir fracasados. Segundo, ocasiona insensibilidad de lo que sucede a nuestro alrededor. Si pensamos en ese suceso, en ese momento, este hombre viene a Jesús y es sanado, es atendido a su necesidad. Luego los discípulos se acercan a Jesús, muy aparte, seguramente ya estaba todo alborotado, ya está como cuando se termina el culto, ¿verdad? Cada quien por su lado. Ya así estaba toda la gente, probablemente, no sabemos exactamente a detalle cómo estaba sucediendo la situación. Pero nos imaginamos a estos discípulos acercándose a Jesús, lo traen a un lado y le dicen, Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? ¿Qué ocasiona esto? Insensibilidad de lo que puede seguir sucediendo a nuestro alrededor. No sabemos si había más personas con necesidad de sanidad, de una atención espiritual, de alguna atención, sea cual sea, pero en su fracaso, lo que ocasiona en su decepción propio, se olvidan de lo demás. Y muchas veces sucede lo mismo con nosotros, hermanos. Empezamos a dudar de nuestra capacidad, empezamos a ver, nos empezamos a sentir fracasados y después empezamos a tener insensibilidad a lo que sucede a nuestro alrededor porque nos empezamos a enfocar en nosotros mismos. Queremos atender esa interrogante y queremos saber por qué fracasamos, por qué no lo logramos. Tercer efecto negativo. Adquirimos pensamientos egoístas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué concluyo esto? Cuando yo creo que a la edad de 13 años, primero de secundaria, es cuando uno está en primero de secundaria, a los 13 años más o menos, yo estaba en el grupo de alabanza de mi iglesia y uno de los requisitos del pastor era que si yo quería permanecer en el grupo de alabanza yo tenía que aprender a evangelizar. Entonces, los viernes se terminaban los cultos a las 6 de la tarde y nosotros teníamos que caminar aproximadamente unos 3 horas más o menos de camino, y yo vivo entre cerros en la sierra norte de Puebla. Entonces teníamos que bajar prácticamente 3 cerros, teníamos que cruzar 3 cerros para llegar a la otra iglesia de la iglesia del otro pastor para evangelizar los días sábados en la mañana. Recuerdo muy bien mi primera vez evangelizando, hermanos. No sé qué dije.
no sé ni siquiera, o sea, lo único que me acuerdo, hermanos, fue que abrí mi Biblia y empecé a hablar, pero yo estaba seguro en ese momento que lo que yo estaba diciendo era pura barbaridad y era, no sé, yo no sé qué dije. No sé qué dije, pero después de eso me sentí muy mal conmigo mismo y dije, no quiero volver a compartir el Evangelio hasta que no esté preparado. Entonces me empiezo a enfocar en prepararme, me empiezo a enfocar en estar listo. En mi escuela había otros que necesitaban el Evangelio, que necesitaban escuchar del Evangelio, pero por mi fracaso empiezo a ser egoísta, empiezo a atender mi necesidad y olvido lo que está sucediendo a mi alrededor. Entonces, hermanos, estas son las 3 primeras consecuencias de una falta de fe. Pensamos, nos sentimos fracasados, ocasiona insensibilidad y nos hace tener pensamientos egoístas. Los fracasos de nuestra fe, hermanos, desvían nuestra mirada de la necesidad que hay a nuestro alrededor. La fe no se trata solo de un beneficio personal, sino de un amor también a los demás. Me atrevería a decir que la diferencia entre la represión de los discípulos y la de Jesús es la intención con la que lo hicieron. Esto es muy importante, hermanos, de verdad. Muchas veces nosotros queremos actuar, queremos atender a la necesidad meramente, pero Jesús, estoy seguro, Él ve más allá a través de la necesidad que hay en ese momento. Probablemente estos discípulos, no estoy seguro, pero llego a esta conclusión de que estos discípulos quisieron actuar por la necesidad y no por amor a la persona. Como dice 1 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y yo sé que este texto lo usamos para la ofrenda, ¿verdad? Pero es un claro ejemplo de que nuestro actuar, que nuestras acciones no sean por la necesidad que hay a nuestro alrededor, sino por lo que hay en nuestro corazón. Cuando yo decido aceptar al Señor en mi corazón, hermanos, no solo es para mi beneficio, no es solo para que yo viva en el cielo por la eternidad con Cristo, ese no es el fin. Yo he llegado a la conclusión, hermanos, de que creer en Cristo se trata más allá que solamente ser salvo. Es compartir del Evangelio a otros. Cuando yo empiezo a ser uno con Cristo y con Jesús, cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, empezamos a ser uno. Por lo tanto, el Padre viene a mí y empiezo a tener ese amor que tiene el Padre. ¿Y cuál es ese amor que tiene el Padre? El amor hacia la humanidad. Entonces, si yo tengo a Cristo en mi corazón, empiezo a ser uno con el Padre, yo debo de amar también a los demás. De eso se trata creer. No de que yo tenga que ser salvo, no de que yo vaya al cielo por la eternidad, sino que yo pueda compartir el Evangelio a otros. Yo creo porque tengo que amar a otros. Ese es el propósito de la fe. Es necesario entonces, hermanos, que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar. Creer es buscar más que mi propio bien. Es buscar el beneficio de los demás. De eso se trata la fe, hermanos. De amar también a los demás. Entonces, hermanos, la intención es que podamos entender que cuando yo creo, mi propósito empieza a cambiar. En un principio, sí, el Señor quiere que yo sea salvo, pero el Señor quiere que, aparte de que yo sea salvo, otros más sean salvos. Entonces, cada uno de los que estamos sentados aquí, hermanos, nuestro propósito no es solo congregarnos los domingos, no es solo edificarnos, crecer. Nuestro propósito principal es llevar el Evangelio a otros. Sea como sea, a través del testimonio, a través del evangelismo, a través del servicio, sea como sea, pero mostremos el amor de Cristo. Amén. Segunda consecuencia de nuestra poca fe.
Y me gustaría, ahora sí pasamos al verso 21, al verso 20, dice de esta manera: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Me llamó la atención esta frase, por vuestra poca fe. En el griego dice, a causa de la fe de vosotros, a causa de la poca fe de vosotros. Lo que ocasiona las causas de no tener éxito en nuestros planes, en los propósitos que queremos hacer, en las cosas que queremos hacer. La causa no es meramente el tamaño de nuestra poca fe, de que sea poco o pequeño, sino de la calidad en sí. La frase nos da a entender que la fe no se trata de cantidad, sino de calidad. La poca fe nos da a entender 4 cosas. La poca fe significa incapacidad para ayudar a los necesitados. Esta idea ya lo atendimos en las ideas anteriores. La segunda la poca fe significa falta de experiencia con el poder de Dios. Hace 6 meses, casi 7 meses, estuve platicando con un hermano y me decía, ¿cuántos de nosotros somos testigos de Cristo? No de Jehová, testigos de Cristo, o sí de Jehová. ¿Cuántos de nosotros somos testigos del poder de Dios? ¿Amén? Solo como 3 amén. No pasa nada, hermanos. La realidad es esa, que muy pocos hemos sido testigos del poder de Dios. O no hemos sido testigos, o hemos sido testigos pero lo hemos olvidado. A veces, por nuestra insensibilidad espiritual, hermanos, olvidamos todas las maravillas, todos los milagros que ha hecho el Señor en nuestra vida. Un milagro muy fácil, muy sencillo, hermanos, de ver el día de hoy, en esta mañana, es cada uno de ustedes. No es casualidad, no es porque se están alimentando bien, no es porque están sanos, nada de eso. Es por el poder de Dios que ustedes están sentados aquí en esta mañana, porque el Señor así lo ha querido. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuántos hemos sido testigos del poder de Dios? A veces por nuestra poca fe, hermanos, empezamos a perder esta oportunidad, esta experiencia con el poder de Dios. Les voy a contar una experiencia que tuve ayer en la mañana. De verdad, yo sentía que no llegaba a Tlacomulco. Salí de casa a las 10 de la mañana y yo había calculado, dije, bueno, de aquí a la central me hago como 1 hora, de la central a México me hago como 3 horas. El punto es de que se alargó, no salió como yo esperaba. En donde yo tenía que esperar el bus para la central, me pasaron como 3 camiones. No sé por qué motivo, no sé por qué razón, yo no podía ver el letrero. O sea, no es que yo tenga dañada la vista, pero no alcanzaba a ver que decía terminal de autobuses. No pude, me pasaron 3. Se me fue como 40 minutos, se me fueron. Llego a México, me bajo en Indios Verdes, estuve viendo el mapa porque tiene mucho que no andaba por aquí, se me había olvidado las rutas. Entonces, empiezo a ver el mapa y digo, bueno, me bajo en Indios Verdes, me conviene más para llegar a Observatorio, es más rápido. Llego a Observatorio, hermanos, bueno, ni siquiera llegué a Observatorio, llegué a Chapultepec. Y de ahí me tengo que bajar, me tengo que formar porque había una filota muy larga. Yo no sé por qué estaban suspendidas 3 estaciones.
El punto es que yo me tuve que bajar, me tuve que salir, tuve que formarme, estuve esperando ahí como 15 minutos y eran creo que eran las 4:30. Yo había quedado con el pastor llegar a las 4 aquí. Yo decía, a las 2 ya estoy en la Central del Norte y de ahí ya me da tiempo. Me dijo el pastor que son casi 2 horas a Atlacomulco, entonces sí llego. Llego a Chapultepec, me tengo que formar, me subo al autobús y dije, yo estuve aquí 5 años en la Ciudad de México, ya sé cómo es la vida aquí. Me tocó en Indios Verdes, me tocó caminar en agua. Entonces dije, ya sé cómo es la vida aquí, por favor Señor que no llueva, por favor Señor que no llueva. Dada la casualidad que sí llueve. Empieza la lluvia muy fuerte. Y hermanos, de verdad, yo sé que esto que les voy a contar puede sonar tal vez un poco absurdo, o para algunos pueden decir, no creo que sea posible eso, pero no hay casualidades, no existen casualidades. Jesús sí existe. Y hermanos, yo venía en el camión y estaba la lluvia muy fuerte, de verdad estaba muy fuerte, y yo le dije, lo primero que empecé a hacer es, Señor, dije, venía pensando en el autobús, dije, está lloviendo, no me quiero mojar. Y se me viene a la cabeza la idea de que yo iba a predicar sobre la fe. Dije, vamos a ver si de veras lo que predicas lo vives. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a orar y le empecé a decir al Señor, fíjense cómo fue mi oración al principio. En el nombre de Jesús, yo digo que la lluvia se va a detener, porque Jesús tiene poder. Y reaccioné en ese momento y dije, no, así no. Señor, por favor, haz que se detenga la lluvia. Entonces, hermanos, de verdad, no es casualidad. No es porque ya estaba destinado, que el clima, y para muchos puede decir, no, es que ¿cómo vas a decir que solo por ti se calmó la lluvia? Yo no lo sé, pero yo sí creo en el poder del Señor. Y puede que eso sea una situación, un suceso no tan sorprendente. La idea aquí no es la oración que yo hice, sino el poder que tiene el Señor para responder. No es para atender la necesidad. Nosotros no oramos para atender la necesidad. Nosotros oramos porque creemos en Cristo. Entonces, la poca fe significa falta de experiencia con el poder de Dios. La falta de fe significa desagrado para el Señor. En los versículos 17 dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Nuestra duda no causa rechazo en Jesús hacia nosotros, pero sí la duda, el dudar de que Dios puede atender aquello que a veces para nosotros puede parecer insignificante, hermanos. Todos los proyectos, todos los planes que tenemos, a veces nos detenemos en pedirle cosas al Señor porque pensamos que es algo absurdo, que es algo innecesario, que es algo que no lo necesito tanto, que es algo que está fuera de lugar. Nos detenemos por muchas razones, porque creemos que no lo merecemos. Si fuera así, hermanos, nada tendríamos, porque no nos merecemos nada. A veces el Señor está esperando esa oportunidad de que nosotros pidamos para Él ser glorificado. ¿Saben qué es lo que hacemos nosotros cuando creemos, cuando pedimos con fe? Glorificar al Señor. No solo somos beneficiados nosotros, sino que glorificamos al Señor a través de sus obras, a través de su poder. Él manifiesta su poder y entonces Él es glorificado. La poca fe significa incapacidad para emprender grandes cosas para el Señor. Esto lo dije al principio. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos para crear proyectos, para emprender, para hacer cosas para el Señor? Porque no creemos, porque creemos que no somos capaces, porque pensamos que en medio del proceso
en medio del camino vamos a fracasar, nos detenemos. No hacemos, no salimos, no hablamos, no servimos por la falta de fe. Estas ideas nos muestran que la fe va más allá que solo creer. Es buscar el beneficio y crecimiento de nuestro alrededor. Y ahora vamos a entender por qué. Hermanos, ahora que conocimos estas dos consecuencias de una poca fe, ¿cómo podemos, qué necesitamos para ponerle fin a estas consecuencias? Yo no les dije el título de la meditación de esta mañana y se llama "Para toda necesidad solo un granito de mostaza". ¿Y qué es lo que necesitamos? La fe del tamaño de un grano de mostaza. Para terminar, para desechar, para ponerle fin a todas esas consecuencias de una poca fe, solo un grano de mostaza, así de pequeño, más pequeño que una semilla de lenteja. Y me gustaría que terminemos conociendo algunos datos interesantes sobre la semilla de mostaza. Y me gustaría que nos enfoquemos en la frase: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Esto lo encontramos en el verso 20. Un grano de mostaza, hermanos, a pesar de su tamaño muy pequeño de solo 1 a 2 milímetros, puede crecer hasta convertirse en un arbusto de 2 a 4 metros de altura en condiciones ideales. Es una semilla resistente, soporta condiciones adversas, climas secos, suelos pobres y cambios climáticos. Puede crecer en terrenos salinos y poco oxigenados. Se adapta al suelo. Mejora el suelo donde crece gracias a su capacidad de absorber nutrientes residuales y reducir plagas. Es usada para cultivo de cobertura en la agricultura regenerativa. Esto es muy bueno para los que se dedican a plantar, a la agricultura, ¿verdad? Puede crecer en casi cualquier continente excepto en la Antártida. Prefiere climas templados, pero sobrevive en zonas áridas. Crece rápido y puede sofocar malezas cercanas por su densidad. Atrae insectos beneficiosos como abejas y mariquitas y sirve para barrera natural contra plagas. Sus flores son muy atractivas para polinizadoras en zonas agrícolas. Y por último, libera sustancias químicas al suelo que inhiben el crecimiento de otras plantas cercanas, que ayudan el crecimiento de otras plantas cercanas. A este efecto se le conoce como alelopatía, ayudar el crecimiento de otros, de lo que está a su alrededor. En conclusión, hermanos, esta semilla se convierte en un tipo de planta dominante que puede modificar su entorno para favorecer su propio crecimiento. Y teniendo esta idea, hermanos, con base en toda esta información, podemos estar seguros entonces que nuestra fe no puede verse limitada en absolutamente nada. Además, nuestra fe no debe verse modificado o afectado por las circunstancias, sino más bien nuestra fe tiene el poder de modificar su entorno y crecer en beneficio de sí mismo y de los demás. Jesús habla de una fe que no se limita por su tamaño, sino por su esencia. Una semilla que no se define en fuerza o poder, sino por su tamaño, ni por su tamaño, sino por su entorno. Nuestra fe tendrá efectos, hermanos, no por la cantidad en sí misma, sino a quién miramos cuando creemos. No importa si nuestra fe es grande o es pequeña, sino esa poca fe o esa fe grande, ¿en quién lo enfocamos? En Cristo. El poder de nuestra fe tendrá efecto si miramos a Cristo y no en las circunstancias. En conclusión, hermanos, el poder del Señor está a nuestro alcance o al alcance de nuestra fe. Extendamos la mano y demos uso a este poder del Señor que nos lo está dando, para que demos honra y gloria a su nombre y marquemos una diferencia
Cambiemos las palabras de Jesús de, oh generación incrédula y perversa, a dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Definamos nuestra fe según nuestro propósito, buscar un beneficio no temporal, sino un beneficio eterno, un beneficio espiritual, donde el que es beneficiado puede conocer a Cristo y entregar su vida al Señor. Nuestra fe debe tener como fin seguir dando testimonio a otros en rescate. Entonces, hermanos, esta es la invitación de esta mañana, que podamos cambiar nuestra perspectiva. No solo se trata de creer. Y si yo creo, ¿cuál es el propósito de esa fe que yo empiezo a ejercer? Ábrala a otros. Mi fe debe de tratarse de amar a otros, de hablar a otros, de traer a otros a los pies de Cristo. Tengamos presente y sigamos creyendo, aumentemos nuestra fe. Dios les bendiga, hermanos. Padre mío, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tu amor, tu gracia, Señor, es infinito. Nada detiene, Señor, ni aún nuestra poca fe. Tú esperas que nosotros nos acerquemos confiadamente ante tu presencia, Señor, y podamos presentar todas las cosas que hay en nuestra vida, que hay a nuestro alrededor. Hemos visto, Señor, que la fe no solo se trata de un beneficio en donde yo crezco, en donde yo estoy bien, en donde yo soy salvado, en donde yo soy rescatado, Señor, sino de beneficiar a otros. Así como este grano de mostaza que crece, que moldea, que actúa, que modifica el suelo en beneficio propio y en beneficio a los demás, a lo que está a su alrededor. Señor, te pedimos que nosotros, teniendo esta semilla en nuestra vida, podamos edificar a otros, Señor. Que podamos creer y edificar a otros también, y que otros crean también. Y que esos que crean ayuden a otros a creer, y así, Señor, para que podamos extender tu reino. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Glorificamos tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiga, hermanos.